El sol se hundía en el mar como una herida abierta, tiñendo el cielo de Palma de Mallorca con sangre naranja, cuando mi madre me escupió las palabras que me destrozaron el alma. Eres una vergüenza para esta familia, Eduardo. Vete y no vuelvas. Mi hermano Víctor, el que siempre había sido mi sombra, mi confidente en las noches de confidencias robadas bajo las estrellas de la sierra, se limitó a bajar la mirada, sus puños cerrados como si luchara contra un demonio invisible. En ese instante, con el eco de la puerta de nuestra casa mallorquí cerrándose a mis espaldas, supe que el exilio no era solo geográfico, era una amputación del corazón. Me marché esa misma noche, con una mochila raída y el peso de un secreto que ya no era secreto. Palma, esa perla del Mediterráneo con sus catedrales góticas y sus calles empedradas perfumadas de jazmín y mar, se convirtió en mi refugio precario. Alquilé una habitación en un piso compartido en el barrio de Santa Catalina, donde el bullicio de los bares y el aroma del pan recién horneado en las panaderías intentaban ahogar el vacío. Pero el vacío era terco, como las tormentas que azotan la bahía en invierno. Trabajaba de camarero en un chiringuito de la playa de Campere Antoni, sirviendo cañas heladas a turistas que reían sin saber que cada sonrisa mía era una máscara rota. «¡Ey, guapo, otra ronda!», gritaban, y yo asentía, tragándome las lágrimas que amenazaban con salir. Los días se fundían en una rutina gris, amaneceres con resaca emocional, tardes arrastrando bandejas bajo el sol implacable, noches solo en mi catre, soñando con Víctor. Él, mi hermano mayor, el que me había enseñado a nadar en las calas escondidas de la costa, el que compartía conmigo los versos de Lorca susurrados en la penumbra. ¿Cómo podía haberme traicionado así? No, no era traición, era miedo. Miedo al que dirán en un pueblo donde las campanas de la iglesia aún dictan moral y las madres santiguan a los hijos pecadores. Pero dolía igual. Dolía como el salitre en una herida abierta. Una mañana de julio, cuando el calor hacía que el aire ondulara como un espejismo, lo vi por primera vez. Estaba limpiando mesas en la terraza del chiringuito cuando un hombre entró, alto y moreno, con ojos del color del mar en tormenta. Llevaba una camisa blanca arremangada, revelando antebrazos tatuados con motivos náuticos, un ancla, una rosa de los vientos. Pidió un café solo, y su voz, grave y con un acento andaluz que arrastraba las eses como olas, me hizo derramar el azúcar. «Perdona, chico», dijo, sonriendo con dientes perfectos. «No pasa nada», murmuré, sintiendo que el mundo se inclinaba. Se llamaba Javier. Era fotógrafo freelance, llegado a Mallorca para capturar la esencia de la isla, sus almendros en flor, sus fiestas de fuego en la noche de San Juan, sus amantes robados en las sombras de los olivares. Hablamos esa tarde, entre el tintineo de vasos y el graznido de las gaviotas. Me contó de su vida nómada, de cómo huía de un pasado en Sevilla donde su familia lo había repudiado por amar a un hombre. La sangre no siempre es espesa, Eduardo. A veces es veneno. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Le conté lo mío, a medias, omitiendo el nombre de Víctor por vergüenza. Esa noche, caminamos por la playa hasta que las estrellas se reflejaron en el agua, y cuando sus labios rozaron los míos, supe que el exilio podía ser dulce. Nuestro amor floreció como las bugambillas en las fachadas de las casas mallorquinas, rápido, vibrante, pero frágil ante las ráfagas de viento. Javier se mudó a mi piso compartido, y por primera vez en meses, la habitación dejó de oler a soledad. Cocíamos paella en fogones improvisados, bailábamos sevillanas en la cocina al ritmo de un viejo tocadiscos, y hacíamos el amor con la ventana abierta al rumor del mar. «Eres mi faro, Edu», me susurraba él, trazando mapas invisibles en mi piel con sus dedos. Yo creía en él como se cree en un milagro, ciegamente, con el alma expuesta. Pero los milagros tienen grietas. Una noche de agosto, mientras Javier editaba fotos en su portátil, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi tía Carmen, la hermana de mi madre, con voz trémula: «Eduardo, hijo, ¿dónde estás? Tu madre está mal. Muy mal». El corazón se me aceleró. ¿Mal? ¿De qué?, pregunté, pero ella evadió: «Ven a casa. Por favor». Colgué, con el teléfono ardiendo en la mano. Javier me abrazó por detrás. «¿Familia?», preguntó. Asentí, sin palabras. Al día siguiente, compré un billete de bus a mi pueblo natal, en las afueras de Palma, con el estómago revuelto como el mar en tormenta.
La casa familiar era la misma, paredes encaladas, geranios rojos en las macetas, el limonero en el patio que aún daba frutos ácidos como mis recuerdos. Mi madre yacía en la cama, pálida como un fantasma, con el rosario entre los dedos. «Hijo», murmuró al verme, y por un instante, el tiempo se detuvo. La abracé, oliendo a su perfume de lavanda marchita, y lloré como un niño. Víctor estaba allí, en la sombra de la puerta, más delgado, con ojeras que delataban noches en vela. Nuestras miradas se cruzaron, la suya, un ruego silencioso, la mía, un reproche afilado como un cuchillo mallorquín. Pasé la semana allí, cuidando a mi madre, ignorando las miradas acusadoras de los vecinos. Víctor y yo apenas hablábamos, pero en las pausas, cuando el sol se filtraba por las persianas, él intentaba acercarse. «Lo siento, Edu. No supe qué hacer. Papá». Él era el que mandaba. Papá, muerto hacía 2 años de un infarto, pero su sombra aún pesaba como una losa. Le conté de Javier, a retazos, y vi el destello de algo en sus ojos. ¿Envidia? ¿Culpa? Una noche, bajo el limonero, me confesó: «Yo también lo he sentido, Edu. Ese vacío. Amé a un chico en el instituto, pero lo enterré». ¿Por ellos? Sus palabras me helaron. ¿Víctor, gay? Mi hermano, el pilar de la familia, ocultando el mismo secreto que me había exiliado. Lo abracé entonces, por primera vez en años, y sentimos el pulso del otro, sincronizado en el dolor compartido. Regresé a Palma con el corazón dividido, alivio por el perdón frágil, terror por la verdad revelada. Javier me esperaba en el aeropuerto con un ramo de jazmines. «Te extrañé, mi amor», dijo, y nos perdimos en un beso que sabía a sal y promesas. Pero algo había cambiado. Empecé a notar las ausencias de Javier, llamadas misteriosas a medianoche, excusas sobre clientes urgentes. «¿Qué pasa?», le pregunté una noche, después de hacer el amor. Él se giró, con la espalda tensa. «Nada, Edu. Solo trabajo». Mentía, y yo lo sabía como se sabe que el mar miente con sus olas tranquilas antes de la tormenta. El 15 de septiembre, todo estalló. Estaba en el chiringuito, contando propinas bajo la luna llena, cuando el jefe me llamó a la trastienda. «Eduardo, mira esto». Me tendió un boleto arrugado, el número ganador de la Lotería Nacional. Mi número. 50 millones de euros. El mundo se volvió borroso. Grité, lloré, abracé al jefe como a un hermano perdido. Llamé a Javier primero, histérico de alegría. «Hemos ganado. Somos ricos». Él llegó corriendo, con los ojos brillantes, y nos revolcamos en la arena de la playa, riendo como locos bajo las estrellas. La noticia se extendió como reguero de pólvora. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Mi madre, recuperada milagrosamente: «Hijo, Dios te ha bendecido. Vuelve a casa». Mi tía Carmen: «Necesitamos hablar de la herencia». Y Víctor. Víctor, con un mensaje que me dejó helado: «Felicidades, hermano. Pero ¿recuerdas lo que papá decía? El dinero corrompe. No lo desperdicies con... Ya sabes». «¿Ya sabes? ¿Con Javier?» El veneno de antaño resurgía, disfrazado de preocupación fraternal. Pero lo peor vino de Javier. Esa noche, en nuestra cama, mientras yo planeaba viajes, un crucero por el Mediterráneo, una casa en las colinas de Dellá, él se sentó de golpe. «Edu, hay algo que debo decirte». Su voz temblaba. Sacó un sobre del cajón, facturas médicas, deudas astronómicas de un tratamiento para su hermana en Sevilla. Le prometí a mi familia que les ayudaría si ganaba algo. Pero esto es más. ¿Más? ¿Él sabía del boleto antes? No, pero el cálculo en sus ojos me dolió más que cualquier puñalada. «Te amo, Edu, pero mi familia. Ellos me necesitan ahora». Era la misma excusa que mi propia sangre había usado conmigo. El amor, al parecer, tenía precio. Salí furioso, caminando por las ramblas hasta el puerto, donde los yates de los ricos brillaban como promesas falsas. ¿Reacciona la riqueza? ¿O siempre había sido así? Llamé a Víctor, desesperado por un ancla.
Ven a Palma, por favor. Necesito hablar. Él llegó al amanecer, en el primer ferry desde el pueblo. Nos sentamos en un banco frente a la Catedral de la Seu, con el mar lamiendo los muelles. Le conté todo, el premio, la traición de Javier, mi soledad amplificada por la fortuna. Víctor me escuchó, con la mandíbula apretada. Edu, el dinero no compra lealtad. Mi familia. Nuestra familia. Solo ve lo que pueden sacar. Pero yo. Yo vine porque eres mi sangre. Y porque te quiero como a nadie. Sus palabras me desarmaron. Lo miré, realmente lo miré, y vi el hombre que siempre había estado allí, no el hermano cobarde, sino el amante reprimido, el alma gemela en un cuerpo familiar. ¿Qué quieres decir?, susurré. Él tomó mi mano, temblando. Lo que te confesé aquella noche. No era pasado. Es presente. Te amo, Eduardo. No como hermano. Como hombre. El mundo se detuvo. El mar rugió, la catedral pareció inclinarse, y yo, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, lo besé. Fue traición al linaje, incesto al juicio de los hombres, pero en ese beso, bajo el ojo indiferente de Dios, hallé redención. Pero la redención es frágil como el cristal de Murcia. Javier, al enterarse, montó en cólera. ¿Estás loco? Es tu hermano. Vino a la casa nueva que había comprado en el ensanche, con maletas hechas, exigiendo su parte, me lo debes. Por todo lo que pasamos. ¿Debo? La rabia me cegó. Tú me usaste, Javier. Como ellos. Lo eché, y él se fue gritando maldiciones que aún resuenan en mis pesadillas. La familia llegó en tropel. Mi madre, con lágrimas de cocodrilo, hijo, comparte con nosotros. Somos pobres por tu culpa. Víctor y yo, unidos en secreto, les cerramos la puerta. Idos, dijo él, por primera vez firme. Eduardo ya no es vuestro. Fue el clímax de mi furia, una escena en el umbral, con maletas de promesas rotas volando por los aires, insultos volando como gaviotas enfurecidas. Mi madre se desmayó, mi tía chilló de escándalo, pero Víctor y yo nos mantuvimos firmes, espalda con espalda, como en las corridas de toros donde el matador y su peón desafían a la bestia. Los días siguientes fueron un torbellino de escándalos. La prensa local, esa hidra mallorquina que devora chismes como aceitunas, se cebó con la historia. Heredero gay regresa triunfante. ¿Con fortuna maldita? Fotos mías en la playa, con Javier aún a mi lado en imágenes robadas, circulaban como veneno. Anónimos en las redes, pecado doble, incesto y avaricia. ¿Cómo lo sabían? Alguien había hablado. Sospeché de mi tía, de un vecino chismoso, pero el daño estaba hecho. Palma, mi refugio, se volvió jaula. Salía poco, y cuando lo hacía, sentía ojos clavados como espinas. Víctor se quedó. Instaló su vida en mi casa, en las habitaciones amplias con vistas al mar, donde el azul infinito parecía burlarse de nuestras cadenas. Nuestros besos eran robados, urgentes, como los amantes de García Lorca en el jardín de los cipreses. Pero el amor prohibido trae sombras. Noches en vela, yo acurrucado en su pecho, escuchando su corazón latir al ritmo de un fado portugués, triste, inevitable. ¿Y si nos descubren? ¿Y si nos separan?, le preguntaba. Él me besaba la frente, entonces huiremos, Edu. A las Baleares olvidadas, a Formentera, donde el viento borra pecados. Invertí el dinero con sabiduría, guiado por un asesor discreto, una fundación para jóvenes LGBTQ y exiliados de sus hogares, un refugio en las colinas de Valdemosa donde poetas como Chopin habían llorado sus sonatas. Esto es por nosotros, le dije a Víctor mientras firmábamos los papeles. Él sonrió, pero vi la duda en sus ojos, la culpa del hermano, el peso del tabú. Una tarde, mientras paseábamos por el Parc de la Mar, con la catedral alzándose como un dedo acusador, me confesó, a veces sueño con ellos. Con mamá suplicando perdón. ¿Y si la perdonó? ¿Y si todo esto es un error? Sus palabras me herían como el viento del tramontana. ¿Error? Nuestro amor era el único acierto en mi vida de despojos. Pero entendía, Víctor era el puente entre dos mundos, el hijo dutiful que aún cargaba la cruz familiar.
Decidí un gesto drástico, invité a mi madre a cenar. Solo ella, en neutralidad, en un restaurante de Esvaluar con vistas al atardecer. Víctor se opuso, es una trampa, Edu. Pero yo insistí. El perdón no es debilidad. ¿Es fuerza? Ella llegó puntual, envuelta en un mantón de Manila negro, con el rostro surcado de arrugas nuevas. Pedimos ensalada payesa y cordero al horno, pero la comida sabía a ceniza. Hijo, empezó, el dinero. Nos salvaría. Tu hermano pequeño necesita cirugía. Por favor. El mismo Víctor, no, mi otro hermano, el menor, ausente en todo esto. Le conté de la fundación, de cómo el premio era para sanar heridas, no para taparlas. Ella lloró, Dios te castigará por tu inclinación. Y ahora esto con Víctor. ¿Lo sé todo? ¿Lo sabía? El aire se espesó. Es amor, madre. Lo mismo que tú le diste a papá. Ella se levantó, escandalizada, blasfemia. Eres el diablo en persona. Se fue, dejando el mantel manchado de vino tinto como sangre derramada. Esa noche, Víctor y yo nos amamos con furia, como si el mundo acabara al alba. Sus manos en mi cuerpo eran mapas de refugio, sus susurros en mi oído, oraciones paganas. Pero al amanecer, encontré una nota en la cocina, no puedo, Edu. Es demasiado. Vuelvo al pueblo. Perdóname. El papel tembló en mis dedos. ¿Otra traición? Corrí tras él, descalzo por las calles empedradas, gritando su nombre hasta que la voz se quebró. Lo alcancé en la estación de autobuses, con la maleta a medio cerrar. No me dejes. Eres todo lo que tengo. Él se giró, con lágrimas como el rocío mallorquí, justo por eso, Edu. No puedo destruirte más. Somos veneno el uno para el otro. La discusión fue un huracán, palabras como latigazos, recuerdos como dagas. Tú me salvaste, grité. Me diste un amor que nadie más vio. Él sollozó, pero es pecado, Edu. En nuestra sangre, en nuestra tierra. Mamá tiene razón. Lo arrastré de vuelta a casa, a la fuerza, y esa noche, en la cama, le mostré con mi cuerpo lo que las palabras no podían, que el amor trasciende la carne, que somos almas entrelazadas en el tapiz de la isla. Al amanecer, exhaustos, juramos, juntos, contra todo. Pero el contra todo acechaba. Javier reapareció, no como amante, sino como serpiente. Me llamó desde un número bloqueado, sé lo de Víctor. Y tengo pruebas. Fotos de vosotros en la playa. Paga, o las mando a la prensa. A tu familia. Al mundo. ¿Chantaje? El clímax de la traición, envuelto en el olor a colonia barata y rencor andaluz. ¿Por qué?, le pregunté, con la voz ronca. Porque me rompiste, Edu. Y ahora te rompo yo. Colgué, temblando, y se lo conté a Víctor. Su rostro palideció, démosle lo que quiere. Es dinero, no alma. Pero yo negué, no. Enfrentémoslo. Como toreros. Lo citamos en el chiringuito donde todo empezó, bajo la misma luna que nos había visto nacer. Javier llegó arrogante, con un USB en la mano. 50.000, y me voy. Víctor se interpuso, no. ¿Tú te vas ahora, o llamamos a la policía? La tensión era un cable vivo. Javier rió, ¿policía? ¿Por un poco de amor fraternal? Palma se reirá de vosotros. Saqué el teléfono, grabando su confesión. Di la verdad, Javier. Di que es chantaje. Él dudó, el sudor perlando su frente. Entonces, en un arrebato, Víctor lo empujó, fuera de nuestras vidas. Javier tropezó, cayendo contra una mesa, y en el caos, el USB se rompió en el suelo. Gritos, cristales rotos, y de pronto, la policía, alertada por testigos. Javier fue detenido por extorsión, esposado bajo las luces azules que danzaban en el mar. Víctor y yo nos miramos, jadeantes, con las manos entrelazadas. Lo hicimos, susurró. Pero la victoria sabía amarga. La noticia explotó, escándalo en Palma, fotógrafo chantajea a millonario gay y su hermano.
Mi madre llamó, histérica, monstruos. Os maldigo. Pero en su voz, por primera vez, oí no solo rabia, sino miedo. Miedo a perdernos del todo. Los meses siguientes fueron un purgatorio lento, como las procesiones de Semana Santa en las calles estrechas de Palma, donde los penitentes cargan cruces pesadas bajo un cielo de plomo. La fundación creció, abrimos el primer centro en Sajerrería, un antiguo convento reconvertido en refugio para almas perdidas como la mía. Jóvenes llegaban en silencio, con mochilas de miedos y ojos hundidos, y Víctor y yo los recibíamos con paella humeante y historias de resiliencia. Aquí no hay juicios, les decíamos. Solo mar y esperanza. Él dirigía las talleres de arte, enseñando a pintar tormentas que se convierten en auroras, mientras yo manejaba los fondos, convirtiendo euros en puentes sobre abismos. Pero el escándalo nos perseguía como una sombra alargada. Anónimos en la puerta, pecadores, con piedras que rebotaban en las verjas. La prensa sensacionalista publicaba exclusivas, supuestas amantes de Víctor, infidelidades inventadas, hasta rumores de que el premio era maldito, robado a un difunto. Dormía poco, acosado por pesadillas donde Javier regresaba con un cuchillo, o mi madre se ahorcaba en el limonero familiar. Víctor me consolaba, somos más fuertes, Edu. Como el roble mallorquín, que dobla pero no rompe. Una mañana de noviembre, con el mistral azotando las palmeras, llegó una carta. Manuscrita, con letra temblorosa, de mi madre. Hijo, he vendido la casa. Me voy a un convento en Sóller. No busquéis perdón en mí, yo lo busco en Dios. Cuida a tu hermano. Sé que lo amas más que a nada. Lágrimas empañaron el papel. ¿Perdón implícito? ¿O despedida final? Víctor la leyó en silencio, y luego, con voz quebrada, la perdono, Edu. Por todo. Yo no podía. Aún no. Dale tiempo al tiempo, dijo él, citando a nuestro abuelo, el pescador que leía vientos en las olas. Javier salió en libertad condicional, pero el juicio fue un circo. En la sala del tribunal de Vara de Bay, con sus bancos de madera pulida por siglos de culpas, él se presentó arrepentido, fue el rencor, señoría. El amor duele. El juez, un hombre de bigote cano y ojos cansados, nos miró con piedad. El amor no justifica el crimen, pero la juventud excusa errores. Multa, libertad vigilada, y una orden de alejamiento. Al salir, Javier se acercó, con grilletes invisibles, lo siento, Edu. De verdad. Víctor lo apartó, vete y no vuelvas. Pero en sus ojos, vi no odio, sino compasión. Él también es víctima, me dijo después. De una sociedad que nos obliga a traicionarnos. Navidad llegó envuelta en niebla, con luces titilando en las calles de Born como estrellas caídas. Invitamos a los chicos de la fundación a una cena, langosta fresca de la lonja, turrones de almendra, y villancicos cantados a media voz. Víctor y yo bailamos un paso doble improvisado en el salón, riendo hasta las lágrimas. Esto es la vida, murmuró él, con mi cabeza en su hombro. Pero en el fondo, el secreto nos roía, ¿hasta cuándo? ¿Podríamos adoptar, formar una familia sin mentiras? Hablamos de mudarnos a Barcelona, donde el Eixample es más indulgente con amores atípicos. Pero Palma era nuestra raíz, salada y terca. El clímax inesperado llegó en primavera, con las procesiones de Semana Santa resonando en las callejuelas. Mi hermano menor, el ausente, apareció sin aviso. Se llamaba Miguel, 19 años, con el rostro de papá y la rebeldía de mamá. Mamá me lo contó todo antes de irse, dijo, parado en el umbral con una mochila al hombro. Quiero unirme a vosotros. En la fundación. Soy gay, Edu. Y ella me echó también. El aire se cargó de electricidad. Víctor palideció, ¿ella? ¿Nuestra madre? Miguel asintió, mostrando moretones en el brazo, no golpes, sino huellas de un forcejeo emocional. Me dijo que eras el malo, pero yo sé la verdad. ¿Sois familia? Lo abrazamos, los tres, en un nudo de sollozos y promesas. Esa noche, bajo el limonero que plantamos en el jardín, un injerto de nuestro pasado, hablamos hasta el alba. Miguel contó de sus noches huyendo a calas secretas, de amores fugaces en fiestas de neón. Víctor, por primera vez, compartió su propio secreto enterrado,
el chico del instituto. Un verano de besos en el huerto, terminado en vergüenza. Somos una dinastía de exiliados, reí yo, amargamente. Pero en esa risa, hallamos catarsis. La reconciliación con el mundo vino gradual. La fundación ganó premios, Mejor Iniciativa Social de las Islas, en una gala en el Auditorium de Palma, donde Víctor y yo subimos al podio de la mano, sin disimulos. La prensa, esta vez, aplaudió, hermanos unidos por el amor y la justicia. Mi madre escribió una vez más, desde el convento, veo vuestras fotos. Dios es misericordioso. Perdonadme. La quemé, no por odio, sino por cierre. El perdón, al fin, era mío. Hoy, 2 años después, Víctor y yo caminamos por la playa de Campere Antoni, donde todo empezó y terminó. Miguel estudia arte en la universidad, y la fundación alberga a docenas. Javier, oí, se mudó a Ibiza, fotografiando bodas gay con redención en el objetivo. El dinero se diluyó en bien común, pero la riqueza verdadera es esta, su mano en la mía, el mar susurrando absoluciones, y Palma, nuestra madre adoptiva, extendiendo brazos de olivos y mar. A veces, en las noches de Siroco, sueño con lo que fuimos, abandonados, traicionados, rotos. Pero despertamos juntos, y sé que el amor, ese escándalo divino, nos salvó. No con loterías, sino con coraje. En esta isla de contrastes, fiestas y lutos, sol y sombra, encontramos nuestro paraíso prohibido. Y es eterno.